Muy buenas, yo soy Dan5 y bienvenidos a Terapia con el Dr. Albert Kruger. Es un juego de novela visual, donde estarás en la silla de un terapeuta y ni siquiera recuerdas cómo llegaste allí. Así que sin más dilación, comencemos a jugar. Lee, Taylor Lee. Dr. Kruger está esperando en el consultorio 1015. Iré enseguida. Medical Card, Taylor Lee parece ser mi nombre. Poco más sabemos de momento. Este lugar parece familiar. ¿Dónde demonios estoy? Te doy la bienvenida a Corporaciones de Soluciones Médicas Kruger. Somos el grupo líder en especialidades médicas más grandes del Distrito 62. Con más de 1 millón de visitas de pacientes cada año, soy el Dr. Albert Gerard Kruger y estaré a cargo de tu terapia de sueño. ¿Qué? No me siento mal. ¿Y qué demonios es una terapia de sueño? Eso suena a estafa. No te preocupes, joven. Quiero que sepas que soy un profesional y tengo un doctorado en biología marina. ¿Acaso te parezco un delfín? No. Debo decir que te pareces más a una medusa. Antes de comenzar nuestra sesión, me gustaría saber tus datos básicos. ¿Cómo te llamas, joven? Taylor Lee. Edad: 19. Pronombres: ella. ¿Qué te traje por aquí y cuáles son tus síntomas? Dije que no me siento mal. Muy bien. ¿Por qué no comenzamos con un chequeo de sanidad? ¿Te gustan las matemáticas, Taylor? No realmente. ¡Perfecto! Entonces empecemos con cuentas simples. Las reglas son sencillas. Te mostraré un cálculo y deberás elegir la respuesta correcta. De las 4 cartas que te ofrezco, ¿suena bien? Tengo una petición. Me gustaría guardar ahora, por las dudas que me equivoque. No, Taylor. Eso contaría como hacer trampa. Bueno, la gente se equivoca, ¿sabes? A veces me siento nervioso de responder mal la pregunta. Pero ser así no sería un reflejo real de mi habilidad, ¿no crees? Tienes razón. Entonces, ¿qué tal esto? Guardaré tu progreso por ti antes de comenzar cada sección, pero solo serás capaz de cargar antes que termine cada sesión. Una vez pasado ese punto, ya no podrás regresar y rehacer las preguntas. Verás el botón de carga debajo del recuadro de texto. No hay botón así, pero bueno. ¿Suena bien? Está bien. Estupendo. Comencemos. 2 más 1, 3. ¡Wow! Increíble. 6 más 9, 15. ¡Wow! Increíble. Um, Cuando dijo cálculos básicos no esperaba algo tan básico, siendo completamente sinceros. Ha dejado de cargar el juego por alguna razón. 7 menos 4, 3. No puedo creerlo, bien hecho. 3 más 4, 7. ¡Wow! Increíble. 9 menos 6, 3. ¡Wow! Increíble otra vez. ¿Puedes parar? Esto se vuelve muy repetitivo, impresionante. Buen trabajo. 2 por 6, 12. Oh, estamos ya mezclando las cosas un poco. Buen trabajo. ¿Qué? Ups, disculpa. ¿Qué carajo? ¿Qué era? ¿Eso era sangre? Claro que no. Definitivamente lo era. No lo era. Vamos, Taylor. El tiempo está corriendo. Enfócate en la pregunta primero. Mm, No puedo creerlo, bien hecho. Estupendo trabajo, Taylor. Respondiste todas correctamente. Debes haber usado muchas neuronas en esas preguntas de matemática. ¿Por qué no tomamos un pequeño descanso? Bueno, deja que suba la música. Debo decir que bajé el volumen del juego precisamente por esta razón. Mucho mejor. Um, ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Cómo te sientes? ¿Todo en orden? Estoy un poco confundida, pero más allá de eso, todo bien.
¿Qué tal la escuela? Más o menos igual. ¿Vas a la universidad? Sí. Genial. ¿Eres del 62? Sí. He estado aquí toda mi vida. Tú eres del 62 también, ¿no es así? Lo noté. Sí, así es. Sin embargo, no fui a la universidad aquí. Me fui a estudiar a 64 después de la secundaria. Oh, RMU, sí. Esa es una universidad bastante genial. Gracias. ¿Cómo supe que él era del 62? Um, de acuerdo. Bien, se terminó el descanso. Prosigamos a la siguiente sección de terapia, ¿te parece? Bueno. Para esta sección vamos a jugar un juego, uno bastante clásico. Se llama Trile. ¿Lo conoces? Trile. No, no realmente. Se lo conoce como tres vasos, una bola. Oh, es ese. Apesto en ese juego. ¿Por qué no lo probamos? ¿Qué te parece? ¿Cómo digas? Amo ese entusiasmo. Como puedes ver, aquí tengo tres vasos. Y en uno de ellos pondré una... Hmm, disculpa. Pero parece que no tengo ninguna bola a la mano. Iré a buscar una. ¿Qué carajos está pasando? Por lo que sabemos, ni siquiera nuestro... ¿Qué, qué mierda fue eso? Oh. Ah. Ok, un pequeño glitch visual. Gracias por esperar, Taylor. Te lo agradezco mucho. ¿Qué demonios sucedió ahí afuera? Oh, ¿escuchaste eso? ¿Qué cosa? ¡El grito! ¿Qué grito? Esto es una pérdida de tiempo. ¿Te parece si procedemos con la terapia? Como puedes ver, aquí tengo tres vasos. Y bajo uno de ellos pondré una bola. ¿Qué carajo? Eso no es una bola. Es un maldito ojo. Un ojo es una bola. Es una esfera. ¿Sabes que no me refería a eso? ¿De dónde rayos lo sacaste? Fue donado por un viejo paciente. Y un demonio, esto está relacionado con ese grito, ¿no es así? Como decía, cambiaré los vasos de lugar. Y tendrás que decirme debajo de cuál crees que está la bola. ¿Queda claro? Contesta mi pre... Perfecto, vamos. Seleccione el paso correcto. Magnífico. Selecciona el vaso correcto. Buen trabajo. Um, ¡Wow! Increíble. Selecciona el vaso correcto. ¡Wow! Increíble. Bueno, creo que lo perdí. No, no lo perdí. Magnífico. No exactamente, pero aprecio el esfuerzo. La respuesta correcta es... ¡Chachán! Bueno, fallé. Entonces ahí va uno de los finales, supongo. Buen trabajo, Taylor. Lograste encontrar la mayoría. Tomemos otro descanso, ¿te parece? Bueno, genial. Deja que suba la música. Joder, tengo la música a uno de volumen del juego. Y suena como si fuera normal. Disculpa. Habla Albert Kruger. ¿Cómo podría ayudarle? Um, ¿Otro problema? Bueno, estoy seguro de que eres lo bastante competente como para pensar un plan, ¿no? No. William, no te comas al bebé. Preferiría que pensáramos un mejor plan antes de llegar a eso. Por favor, discúlpame. En este momento estoy atendiendo a alguien. Disculpa. Um, ¿Está todo bien? Eso no bastante serio. Gracias por tu preocupación, Taylor. Lo aprecio mucho. Sin embargo, no hay de qué preocuparse. Déjame decirte que nuestro equipo es extremadamente bien entrenado. Bueno, es bueno saberlo. Por cierto, tu apellido es Kruger, ¿verdad? Correcto. Solo me preguntaba, ¿eso significa que eres el CEO? Buena observación, Taylor. Sí, soy el CEO de Corporaciones Kruger.
De hecho, mi padre fue el que fundó esta compañía. Todo lo que hice fue simplemente heredarla después de su muerte. ¿Es por eso que regresaste a 64 para heredar el negocio familiar? Sí, es parte de mi destino. ¿Extrañas 64? Quizás sí, quizás no. 64 fue un buen lugar. Supongo que ya fue tiempo suficiente de descanso. ¿Te parece que pasemos a la siguiente sección? Ah, claro. Esta sección es un poco diferente. No es un juego ni un test, sino que es una manera para que pueda conocerte mejor. O, como me gusta llamarlo, la escapada a tu corazón. ¿La escapada a mi corazón? Sí. Te haré una serie de preguntas y me gustaría que las respondieras honestamente, ¿eh? ¿Qué clase de preguntas? De todo tipo. Preguntas que tratan sobre ti. Nah, paso. Es una parte integral de la terapia. Abstenerse no es una opción. Eso es injusto, ¿sabes? No accedí a nada de esto. ¿Por qué tengo que contarte sobre mí? Bueno, supongo que puedo modificar esta parte un poquito. ¿Qué te parece si cada vez que me cuentas algo sobre ti, yo te cuento algo sobre mí? Suena tentador. Pero ¿cómo sabré si estás mintiendo o no? La confianza es extremadamente importante entre un paciente y su terapeuta. Llegar hasta donde haya que llegar es esencial para el trabajo. Ok, está bien, como sea. Excelente, sin embargo, tengo una petición. Deberás cerrar los ojos para esta sección. Y, no importa lo que pase, no podrás abrir los ojos hasta que yo te diga. ¿Puedo confiar en que lo harás? Y así es como cerramos los ojos. ¿Así? Sí, perfecto. La primera pregunta es, ¿cómo fue crecer en tu familia? Nada fuera de lo común. Mis padres eran inmigrantes que vinieron a 62 en busca de oportunidades. Tenía dos hermanos y solíamos vivir bajo el mismo techo que mis padres. Algunas veces se tornó un poco molesto, pero en general fue una experiencia bastante feliz. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo era tu familia? También fue bastante común y corriente. Mis padres eran figuras reconocidas en el ámbito médico. Eran gente muy ocupada. Sin embargo, a diferencia tuya, yo era hijo único. Cielos, eso debe ser genial, recibir todo el amor y la atención. Supongo que sí. ¿Debería abrir los ojos? No, no abriremos los ojos. La curiosidad mató al gato. La segunda pregunta es, ¿qué tan conectada te sientes con la gente que te rodea? Um, bueno, no soy muy popular en la escuela, pero tengo un par de buenos amigos con los que me siento muy conectado. Lo mismo con mi familia, nos entendemos y respetamos mutuamente. Eso es bueno. Tener amigos y familiares que te apoyen es importante. Bueno, ¿qué hay de ti? ¿Te sientes conectados con la gente que te rodea? Por supuesto, me siento profundamente conectado con todos mis pacientes. Todos ellos significan mucho para mí. Supongo que eso es muy profesional de tu parte, pero ¿qué hay de tu familia o de tus amigos? ¿Acaso no hay nadie más con quien te sientes conectado además de tus pacientes? ¿Qué rayos fueron esos ruidos? ¿Debería abrir los ojos? La curiosidad mató al gato. Siguiente pregunta. Si pudieras tener una varita mágica, ¿qué cambios positivos harías que ocurrieran en tu vida? Mm, Está difícil. Realmente no hay nada que quisiera cambiar. Me gusta todo tal cual está. Interesante respuesta. Siempre es importante apreciar lo que tienes. Bueno, a ver la tuya. ¿Qué cambiarías? Supongo que el mundo podría tener menos gente mediocre. Disculpa. Solo bromeo. Amo mi vida y todo sobre ella. No hay nada que necesite cambiar. Algo no anda bien. ¿Y qué es ese sonido raro de guitarra? ¿Debería abrir los ojos? No. Me niego a abrir los ojos. Última pregunta. ¿Alguna vez has tenido el impulso de asesinar a alguien? ¿O quizás desmembrarlos, cortarlos en pedazos y hacerlos una hamburguesa? Di ¿Disculpa? Por supuesto que no. Eso es enfermo. ¿Tú sí? Personalmente me disgustan las hamburguesas, así que no. Eso no es... Me estoy sintiendo muy incómodo. ¿Debería abrir los ojos? No. Gracias por cooperar, Taylor. Ya puedes volver a abrir los ojos. Nada ha cambiado aparentemente. ¿Te parece tomar otro pequeño descanso? Deja que suba la música. La música ya se está volviendo irritante. Um, ¿Escuchas eso? Ah, disculpa por tan desagradable experiencia, Taylor. Si me disculpas, iré a encargarme de eso. ¿Por qué no miras algunos videos mientras tanto? Bueno, pondré algunos videos. Albert, sí. Por favor, no lo mates. Claro que no. ¿Quién piensas que soy? Enseguida regreso. Volveremos enseguida. Un corte comercial.
De acuerdo, esta sección es bastante interesante. Sin embargo, creo que la cortaré debido a que los FPS no son capaces de procesar el video. Oh, hola otra vez, Taylor. Espero que hayas disfrutado el video. ¿Qué demonios fue ese video? ¿Es el comercial de nuestra compañía? No, no lo era. Era algo mucho más jodido que eso. Mis disculpas, puede que haya puesto un video equivocado. En fin, comenzamos la próxima ronda de terapia. Esta sección será mucho más divertida que las anteriores, Taylor. Por casualidad has oído el test de Rorschach. Rorschach. No sé pronunciar ese nombre. ¿No es ese en el que te muestran una imagen y te preguntan qué ves? Correcto. Es un test psicológico desarrollado en el 1921 para medir el desorden latente del pensamiento y examinar las características de personalidad de alguien y su funcionamiento emocional. Así que para esta sección te estaré mostrando una serie de manchas y deberás decirme lo que ves en ellas, ¿está claro? Sí, claro, como el agua. Estupendo, empecemos. En esta mancha lo más usual que ve la gente es una polilla, así que... Interesante, muy interesante. Aquí se suele ver un no, una hoja, la verdad, puede ser, es lo que la mayoría de gente ve. Fascinante elección. La mayoría de gente ve un murciélago aquí, así que me iré por ello. ¡Qué genial! Ah, la mayoría de gente ve aquí a una polilla, a un cangrejo. Me inclinaré por la polilla. Interesante elección. Mm, Esta mancha sí es completamente nueva. Seguiré eligiendo tal vez una langosta. Interesante, muy, muy interesante. ¿Qué demonios es? Cadáver. ¿Qué imaginación? Sufrimiento. Mm, ok. Buen trabajo, Taylor. Lamentablemente no pude narrar esa parte simplemente porque el video sería... bueno, se podría considerar lenguaje inapropiado. Así que, buen trabajo, Taylor. Eso fue increíblemente fascinante. Bien hecho, Taylor. Bien hecho. Estoy muy orgulloso de ti. Me apena decir esto, pero estamos acercándonos al final de la terapia. Solo quiere decir que en verdad disfruté de hablar contigo. Y aprecio mucho que hayas elegido Corporaciones Kruger. En realidad no lo hice, pero no hay problema. También fue una muy interesante sesión para mí. Me alegra que también lo hayas disfrutado. Eso significa mucho para mí. ¿Podría preguntarte cuál fue tu sección favorita de la terapia? ¿Sección favorita? Todas estuvieron geniales, supongo. Es muy amable, Taylor. Me alegra mucho escucharlo. ¿Te molestaría llenar este cuestionario post-terapia? Significaría mucho para mí, claro. Ah, súper. Ujú, claro, los recomiendo. Muchas gracias, es de mucha ayuda. Antes de dejarte ir, ¿puedo pedirte una última cosa? Claro, ¿qué? ¿Podrías sacrificarte por el Distrito 62? Ah, ah, te necesitamos para construir un mejor futuro para el 62. Te necesitamos para alimentar a la gente hambrienta del 62. 62, bueno, de hecho dice G2, me acabo de fijar, pero lo llamé 62 durante todo el video, así que continuaré. Es nuestro hogar. Necesitamos mejorar 62. ¿Qué quieres decir con alimentar a la gente hambrienta? Mis pequeños han estado famélicos. Te estarán agradecidos por siempre. Gracias por tu contribución al Distrito 62. Final malo. Final 1 de 3. Y bueno, muchachos, este ha sido el final de Terapia con Albert Kruger y estaremos explorando los dos siguientes finales a continuación. Simplemente aprovechar para recordar que se suscriban si no lo están y le den like a este video si les ha gustado de momento tanto la narración como el videojuego en general. Espero que sigan disfrutando del contenido de Dan5, así que vamos con los otros dos finales. Una escena post créditos con la que no contaba ha aparecido. ¿Qué onda? Ah, hemos fallado otra vez, por eso aparentemente es un bucle, ya que cuando entras dices que el lugar te parece familiar,
Pero está bien, sé que podrás hacerlo en la próxima. ¿Por qué no pruebas contestando bien todas las preguntas y no hagas nada raro? Si él te dice que hagas algo, escúchalo. Quizás de esa forma puedas salvarte de sufrir el mismo destino que yo. ¿Por qué no vas y lo averiguas? Bueno, siento que estoy encaminando al segundo final. Debido a que el comercial cambió, ya no era algo perturbador, sino un comercial real. Y después Albert vuelve, así que partimos desde aquí. Eso fue un muy buen comercial. Gracias. De hecho, es un poquito anticuado. Planeo actualizarlo pronto. Ya veo. ¿Pudiste resolver las cosas con ese tipo? Sí, todo resuelto, de forma pacífica. Qué bueno. ¿Estamos listos para la siguiente ronda de terapia? Sí, claro. Esta sección será mucho más divertida de las anteriores. Y me voy a soltar esta sección, voy a hacer un pequeño corte aquí para que después pues se vea las cosas que cambian. Y ahorita estamos rellenando el cuestionario final. Muchas gracias, es de mucha ayuda. Antes de dejarte ir, ¿puedo pedirte una última cosa? Claro, ¿qué? ¿Te gustaría volverte mortífago? Ah, ah, ¿qué es un mortífago? Ellos son mis sirvientes, sirvientes muy leales. Solían ser buenos chicos, al igual que tú. Felicitaciones, Taylor. Deberías sentirte orgullosa, pero no quiero. Es gracias a la terapia de sueño que pudimos conocer gente maravillosa como tú. Te necesitamos para construir un mejor futuro en el Distrito 62. Necesitamos que te unas al ejército. Entonces encontramos el segundo final. Gracias por tu contribución al Distrito 62. Bad Truant, el final verdadero o malo. Bueno, volveremos con el último final. Bueno, estamos de vuelta. La verdad es que creo que obtendremos un diálogos diferentes si jugamos después de haberlo vencido en esta dificultad. Lo hemos conseguido de manera correcta y de manera semi-correcta, así que lo vamos a intentar conseguir de manera incorrecta. Bien, estamos de vuelta y estamos en la zona de los ojos. Rápidamente, aviso de nuevo para jumpscares y posibles screamers. Si eres muy asustadizo, por favor, sáltate esta sección. Voy a tener que abrir los ojos en cada ocasión para sacar el final bueno. O pues, el final básicamente tienes que ser lo más rebelde posible. Y siendo lo más rebelde posible implica también tener que abrir los ojos todo el tiempo. Por ejemplo, ya vamos en la segunda pregunta y hemos abierto los ojos dos veces. Albert básicamente nos sigue contando como si nada. Hemos fallado en todas las pruebas anteriores, así que vamos a abrir los ojos esta vez. Y ya estamos llegando al final de esta sección. Después llegaremos al test de Rogerbach, donde allí estará el final bueno. Vamos a abrir los ojos. Volveremos enseguida. Um, Mis disculpas, Taylor. Esta es la sección del vecino, donde ahora nos mostrará un video diferente. Antes era un comercial bastante turbio y después fue un comercial de la compañía, per se, donde no pasaba nada extraño. Lo raro con este sujeto es que no pase algo raro. Cuando pasa algo raro ya es normal en este juego. Volveremos enseguida. Como ven es un video de esqueletos bailando, lo cual la verdad es extremadamente educativo y útil. Y bueno, entonces este sería el camino para el final para el final bueno. Tendremos que fallar en cada prueba, abrir los ojos cada vez posible. Y sabes que vas bien encaminado cuando te muestran ese video. Hola otra vez, Taylor. Espero que hayas disfrutado el video. Esqueletos bailarines, ¿no te gusta? Supongo que es adorable. Bueno, todo resuelto de manera pacífica. Llegamos al test de Rogerbach. Eso quiere decir que vamos a empezar.
puedo girarle la carta a estos. Y la verdad es que sé que es la última hoja la que debo girar. Así que simplemente nos saltaremos estas hojas iniciales que ya hemos visto lo que son. Entonces ahora simplemente vamos a dar vuelta a todas. Aquí empiezan a aparecer las imágenes turbias. Cuida amablemente que no hagas eso, Taylor. ¡Qué genial! ¿Por qué diste vuelta al papel, Taylor? ¡Oh! Esto no estaba en los finales anteriores. ¡Cielos! ¿Qué dibujo más genial tienes aquí? No sabía que también eres un artista. ¿Quién es? ¿Por qué hiciste eso, Taylor? No me agrada. ¿Ah? ¿Hacer qué? Estoy muy seguro de que sabes a lo que me refiero. ¿Por qué la música de fondo cambió de repente? El juego se cerró y tuve que volver a abrirlo después de ese pequeño screamer. ¿Qué rayos acaba de suceder? Me disculpo por mi explosión repentina, Taylor. Eso fue muy descortés de mi parte. No te preocupes. Como disculpa responder a tu pregunta, ese era un compañero mío de la universidad. ¿Eran amigos? ¿Es por eso que lo estás dibujando? Hasta lucen bastante parecidos. De hecho, es justo lo opuesto. Éramos archienemigos. ¿Archienemigos? ¿Por qué? No hay un motivo particular, probablemente porque lucíamos similares y ambos éramos personas muy competentes. Así que la gente amaba compararnos. Yo era el mejor estudiante de la clase, él el segundo. Siempre intentaba ganarme en los estudios, pero nunca lo logró. ¿Él te agradaba? Supongo que podría decir que lo admiraba y detestaba al mismo tiempo. Tenía mucho potencial para ser el mejor que yo, y aún así lo vi desperdiciarlo todo. Disfrutabas sentirte superior a él, ¿no es así? Yo no lo pondría de esa forma. Entonces deja que lo diga así. Disfrutabas el hecho de que él siempre te vio como su meta. Y te sentías genial por ello. Lo extrañas, ¿no es así? Y a todos tus amigos del 64. Eso es absurdo, Taylor. Y un demonio. ¿Por qué más lo dibujarías? Sé que los artistas solo dibujan las cosas que les gustan. Debe ser duro mudarse a otro distrito solo para continuar tu educación. Pero lo que más difícil es que debes despedirte de todos tus amigos después de graduarte. ¿Por qué no lo llamas alguna vez? Lo pensaré. Lamento decirlo, pero parece que debemos terminar nuestra terapia temprano, Taylor. Está bien. Solo quiero decirte que en verdad disfruté hablar contigo y que ha pasado mucho tiempo desde que conocí a alguien como tú, Taylor. ¿Alguien como yo? Sí, rebelde, rebosante de alegría, sin miedo en tu corazón. Pero lo más importante, te esforzaste mucho por hacérmela difícil. Me halagas. Espero que podamos volvernos amigos. Quizás podemos escribirnos cartas. La gente ya no escribe cartas. Es una pena. Supongo que me las arreglaré de otra forma. Antes de dejarte ir, ¿podría pedirte una última cosa? Claro, ¿qué? ¿Te molestaría llenar esta encuesta? Olvídalo. Adiós, Taylor. Espero que podamos seguir en contacto. Ja. Y ahora estamos en nuestro computador. Este es mi escritorio. ¿Eso fue solo un sueño? ¿Qué es este archivo TXT en mi escritorio? Good, true end. Final bueno, verdadero. Final 3 de 3. Y así es como concluiremos el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse si no lo están. Denle like a este video. Y si llegaron a esta parte del video, por favor dejen algún comentario como Albert Kruger es lo máximo o me aterra este sujeto. Uno de dos. O por lo menos creo que todos nos podemos identificar con Taylor. Que Taylor realmente intentaba hacérsela difícil y jugarle. También el juego tuvo un humor bastante extraño, pero divertido. Así que por favor, no olviden dejar un like si les gustó el videojuego y si les gustó en general el video. Dan5 aquí y me despido hasta una siguiente ocasión. Hasta otra. Hola. Ha pasado bastante tiempo, Vincent. Y así finaliza terapia con el Dr. Albert Kruger. Querida Taylor, ¿cómo estás? Hoy llamé a mi archienemigo. Parece estar bien. Nos juntamos a charlar algún día. Tengo una idea de terapia que mostrarte. Mis mejores deseos, Dr. Kruger. Una vez más, espero que les haya gustado mucho el videojuego. Y nos vemos en la otra.